Hola amigos, buenos días, sean bienvenidos a su canal Polimex Noticias. Antes de comenzar amigos, les pido de favor que me regalen su like, compartan, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Recuerden amigos que en este su canal subimos videos todos los días. Bueno, el día de hoy amigos les traigo ahora sí una edición especial con un artículo que publica SDP Noticias que se titula La amnesia profunda de Felipe Calderón. Aquí vamos a comentar que este artículo aclara las cosas que Felipe Calderón habla y nunca se acuerda de lo que él hizo o lo que dejó de hacer durante su gobierno. Comenzamos con el artículo amigos y dice así: en los últimos meses la actividad del expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa ha sido asombrosa. Nunca, cuando fue presidente, lo vimos tan activo ni mucho menos tan presente manifestando su preocupación por el futuro del país y su inseguridad. Ha destacado en redes sociales por su constante y abierto enfrentamiento contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ha convertido en un expresidente ávido de atención y aprobación. Además promueve su partido México Libre. Olvida que la violencia extrema que hoy sufrimos se desató cuando llegó a la presidencia de la República por fraude electoral. Así es amigos, aquí vemos que le sacan ahora sí sus trapitos al sol amigos. No se acuerda que todo esto de la inseguridad comenzó con él y a final de cuentas tiene la sinvergüenza de atacar al presidente y atacar lo que es los problemas, ahora sí que pues que son culpa en primera de él, de raíz empezó con él. Continuamos amigos. Calderón no recuerda que después de su tan cuestionado triunfo en las elecciones de 2006 haya tenido que entrar como bandido por la puerta trasera para ser embestido como presidente de la República, un evento celebrado con gran celeridad ya que los diputados del PRD lo esperaban en la entrada del recinto. La ceremonia tuvo una duración de tan solo 5 minutos, lo que con Andrés Manuel López Obrador no pasó amigos. Tuvimos una ceremonia de toma de protesta con miles y miles de personas. Esto es lo que les arde a los expresidentes. Esto precisamente, que ellos no pudieron tomar protesta con honor. López Obrador está haciendo las cosas bien. Desde su campaña ha venido hablando con sinceridad al pueblo. Lo que Felipe Calderón, incluso Vicente Fox, bueno, con Vicente Fox fue un poco diferente porque la gente todavía creía en él, pero que poco a poco se le fue cayendo ahora sí que el teatrito de su campaña, y ahora critican a López Obrador porque sigue actuando igual que en campaña, cuando es lo que los políticos deben de hacer, no lo que hacen actualmente o anteriormente, de que en campaña se preocupan por la gente, hablan con la gente y les dicen, los escuchan, y ya cuando tienen el cargo se olvidan completamente de que la gente existe. Bueno, continuamos amigos. Días después de asumir el cargo y sin planeación alguna, emprendió el combate contra el crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La fallida estrategia, lejos de terminar con la violencia, la incrementó, dejando más de 80,000 muertos, 250,000 desplazados de manera forzada, más de 30,000 desaparecidos y como consecuencia miles de huérfanos, además de que 5,000 menores de edad perdieron la vida. Muchas personas inocentes que perecieron durante los enfrentamientos simplemente pasaban por el lugar o fueron confundidas con criminales. Vidas apagadas a la que Calderón con frialdad e indiferencia etiquetó como daños colaterales. Para Calderón eso es lo que somos, daños colaterales, las personas que hemos sufrido, que hemos vivido ahora sí que bajo el terror de la delincuencia organizada, cuando él fue el que desató todo esto amigos. Además cabe recordar amigos que todo esto pasa porque Felipe Calderón ahora sí que hace tratos con la delincuencia organizada, pero ahora sí que con otro grupo.
y lo que quiso fue exterminar al grupo opositor, se podría decir, para dejar a las personas con el territorio. Ahora sí que lo ayudaron en campaña. Vamos a seguir, amigos. Uno de sus protegidos fue Genaro García Luna, quien fungió como secretario de Seguridad Pública, un hombre temerario acostumbrado a fabricar casos. Encarcelaba a personas inocentes imputándoles delitos graves por las falsas declaraciones de sus testigos protegidos. Genaro fue un funcionario acusado de elaborar montajes y de obtener confesiones a través de la tortura, además de tener nexos con el cártel de Sinaloa. Se presume que García Luna recibió $50 millones de parte de los Beltrán Leiva a cambio de protección. ¿Cómo ven, amigos? Aquí está las buenas cosas que hizo el gobierno de Felipe Calderón. Que ya se le olvidó, no lo creo. Se hace tonto. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que todos los políticos, los expresidentes, todos los películas del prianismo son unos hipócritas que solo buscan, ahora sí que lavarle el cerebro a la gente para que vuelvan a votar por ellos. Ahí anda este señor con su partiducho, dice que partiducho porque ni a eso llega, amigos, tratando de pedirle a la gente que lo apoye, cuando en realidad, ¿quién lo va a apoyar? Pues solamente la gente que se benefició o se beneficiaría de su mentado partido. Continuamos. Durante la celebración del 15 de septiembre en 2008, fueron detonadas 2 granadas de fragmentación en el centro de Morelia. En el atentado fallecieron 7 personas. El número de heridos fue de 132, entre los cuales algunos perdieron sus extremidades. Celebración de terror que marcó familias. Días después del atentado capturaron a 3 michoacanos, quienes fueron señalados por testigos protegidos otra vez como integrantes de los Zetas. Uno de ellos, bajo el nombre de Gabriel, en realidad era Adriana Treviño, quien escapó de la casa de seguridad en la que se encontraba y días después fue encontrada muerta en el río Bravo, Tamaulipas. El abogado de Alfredo Rosas, uno de los 3 inculpados, acusó al general Mario Arturo Acosta Chaparro de fabricar junto con la PGR la detención de los 3 michoacanos, de haber sido detenidos y obligados a firmar confesiones bajo tortura por agentes que no pertenecían a la AFI. García Luna destruyó la vida de estas 3 personas, quienes fueron encarceladas injustamente a pesar de que presentaron pruebas y testimonios de testigos que afirmaban que ellos no estaban en Michoacán el día de los atentados. 8 años después, puestos en libertad bajo caución, luego de que la defensa confirmara que habían sido torturados para declararse culpables y que les habían sembrado pruebas. Así es, amigos, esta era la forma de operar el gobierno de Felipe Calderón, pura simulación. Cuando había algún problema, buscaban cualquier persona, le imputaban los delitos, lo torturaban, lo obligaban a firmar una declaración y ya, según ellos, ya habían resuelto el caso. Continuamos, amigos, con el artículo. Durante el mismo año, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y sus colaboradores murieron al caer el Learjet 25 en el que viajaban. Ahora sí que criticamos mucho al gobierno de Obrador porque han fallecido personas, pero se les olvida que con ellos miles y miles de personas fueron asesinadas por la cuestión del crimen organizado, guerra que Felipe Calderón propició. Además, hay una cuestión: siguen criticando a López Obrador por las renuncias que ha habido de varios funcionarios, cuando con ellos no había renuncias, simplemente pasaba algún accidente y desaparecían. Vamos a continuar, amigos. La aeronave había despegado en San Luis Potosí con destino a la Ciudad de México. A tan solo 3 minutos del aterrizaje, la aeronave se desplomó en la colonia Lomas de Chapultepec, en la que murieron 2 mujeres que se encontraban en el lugar y 40 personas más resultaron heridas. 3 años después, muere otro secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, al desplomarse el helicóptero en que se trasladaba a Cuernavaca. 2 de las personas más importantes de su gabinete fallecen en accidentes aéreos de manera poco clara y sin una investigación profunda.
Así es, amigos. Y estaban duro y jode por lo del accidente de, ahora sí que de Marta Erika Alonso y su marido. A ver, ¿por qué no aclararon esto en su momento? López Obrador, en el caso del avionazo, del helicópterazo de la gobernadora de Puebla, se está haciendo todavía, aún continúa la investigación, pero ya se va aclarando poco a poco. Con López Obrador sí están haciendo las cosas de manera clara, de manera transparente. Bueno, continuamos, amigos. Durante su mandato, el 5 de junio de 2009, ocurrió el trágico accidente de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 niños y niñas. Además de los seres inocentes que murieron de manera atroz, 79 resultaron con heridas graves y permanentes. La entonces primera dama, Margarita Zavala, que lejos de ser ahora sí que primera dama, yo pienso que era una dama de quinta, por las cuestiones de la guardería no merece que digamos ni siquiera dama. Bueno, continuamos. Se limitó a proteger a la responsable del inmueble, su prima Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, logrando su exoneración. ¿Cómo ven? Un gobierno lleno de injusticias, un gobierno lleno de corrupción e impunidad. Y así se atreven a criticar al nuevo gobierno, así se atreven tan siquiera a voltear a ver algo que se puede estar haciendo mal. Que lejos de estarse haciendo mal, solamente hablan y dicen mentiras, amigos. Continuamos. Los niños y sus padres no merecieron su atención. Eduardo Bosch, siendo gobernador, era el responsable directo de la operación del Sistema Estatal de Protección Civil. Bosch debió haber advertido que la guardería carecía de toda seguridad, que ya compartía muro con una bodega en la que se almacenaba papel, que en la parte trasera había una llantera y que a unos metros de distancia había una gasolinera. El indiferente Eduardo Bosch también fue absuelto. En junio del presente año, Francisco Javier Morales, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó una denuncia de hechos contra el exgobernador Eduardo Bosch por omisiones en la investigación del incendio. 10 años después, una década durante la cual los padres de aquellos bebés han sufrido su injusticia y dolorosa ausencia, no han cesado de exigir que se haga justicia. ¿Qué hizo Calderón por darle claridad a la investigación? Nada. Lo que sí hizo fue proteger a funcionarios. Hasta la fecha, solo una persona ha sido procesada. Así es, amigos. A Felipe Calderón se le olvida todas las atrocidades que se hicieron durante su gobierno. Y que él diga que él no es responsable, mentira. Mentira, porque todo lo que haga su gabinete, si no hay consecuencias, es su responsabilidad, es su culpa. Yo no sé cómo puede vivir este señor con las muertes de 49 niños. Y digo 49 niños porque es un caso de pequeñitos, pues bebés, que ahora sí que con los demás, sus exfuncionarios, no, ahora sí que pues él verá, pero con los niños no se le tienta el corazón. Y a su supuesta disque primera dama tampoco, nomás se dedicó a proteger a sus familiares corruptos. Continuamos, amigos. El presidente del empleo, después de que elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano ocuparan las instalaciones de la empresa la medianoche del 11 de octubre de 2009, Calderón publicó el decreto de la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, argumentando su ineficiencia operativa, dejando sin empleo a 44,000 trabajadores. Este caso, amigos, es de recalcarse porque siguen presionando a Obrador, porque supuestamente está dejando sin trabajo a las personas, obviamente sin argumentos, sin pruebas. Estaban ahora sí que atacando al presidente por la desaparición de la Policía Federal,
cuando no se van a despedir al personal. Simplemente se les va a cambiar de adscripción de su trabajo, pero van a conservar todas sus prestaciones, su antigüedad. Incluso se les va a subir el sueldo. Bueno, continuamos, amigos. El 8 de agosto del gobierno del panista Felipe Calderón permitió que Gastón Azcárraga, primo hermano del fundador de la empresa Televisa y dueño del grupo Posadas y propietario de la red hotelera Fiesta Inn, pusiera en concurso mercantil a la aerolínea. Bueno, el 8 de agosto el gobierno del panista Felipe Calderón permitió que Gastón Azcárraga, primo hermano del fundador de la empresa Televisa y dueño del grupo Posadas y propietario de la red hotelera Fiesta Inn, pusiera en concurso mercantil a la aerolínea. Gastón Azcárraga de prenda a Mexicana de Aviación. Los préstamos que solicitó para salvar a Mexicana los inyecta en sus hoteles, y Felipe Calderón y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes permiten que una aerolínea que valía millones de dólares sea vendida por 1,000 pesos a Tenedora K, cuyas cabezas visibles son Vicente Aristegui y Andrés Rosenthal. ¿Cómo ven, amigos? Ambos amigos cercanos de Felipe Calderón, quienes aportaron fondos en su campaña presidencial en 2006. En 2010, Mexicana de Aviación, una de las empresas emblemáticas del país, es bajada a tierra para ser vil e impunemente desmantelada, dejando a más de 8,600 trabajadores sin empleo. Primero los 44,000 de lo que es Luz y Fuerza del Centro, y luego 8,600 trabajadores de la aerolínea Mexicana de Aviación. ¿Cómo ven, amigos? Para que vean lo que es el presidente del empleo, el empleo. Ahora sí que así pues se ponen a criticar al presidente López Obrador, de que personas renuncian, de que se despiden cargos duplicados, aviadores y todo ese tipo de personas. Dice, a más de 8,600 trabajadores sin empleo y a los jubilados sin sus pensiones. ¿Cómo ven? Con la desaparición de Mexicana de Aviación, las líneas aéreas cuyos dueños son exfuncionarios del gobierno y que realizaban operaciones en el aeropuerto de Toluca crecieron considerablemente. Interjet, cuyo dueño es Miguel Alemán, exgobernador de Veracruz y expresidente del Consejo de Administración de Televisa, y Volaris, propiedad del exsecretario de Hacienda y Crédito Público Pedro Aspe Armella y sus entonces socios, Emilio Azcárraga Gallán, primo hermano de Gastón, y Carlos Slim. Por medio de Inbursa, estas aerolíneas de bajo costo estaban destinadas para operar desde el aeropuerto de Toluca, que el gobernador de entonces, Enrique Peña Nieto, modernizó asociándose con la empresa OHL y permitiendo el surgimiento de Eoloplus, la empresa de taxis aéreos propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú. El gobierno federal invirtió más de 600 millones de pesos en la ampliación y modernización de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Toluca. Como vieron, Alemán y Aspe, que no era rentable, aprovechando la desaparición de Mexicana, trasladaron sus operaciones al aeropuerto de la Ciudad de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes cedió en calidad de préstamo a Interjet, Volaris y Aeroméxico las rutas y slots que Mexicana de Aviación adquirió a través de los años, mientras el aeropuerto internacional de Toluca se ha convertido en el centro de poder y de negocios de políticos y empresarios. La zona de hangares privados tiene una intensa actividad. Por las bitácoras de AIT figuran los nombres de Arturo Montiel, Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Janrón, Rosario Robles, Manlio Fabio Beltrones y Margarita Zavala. ¿Cómo ven, amigos? Así de este tamaño fue el excelente gobierno de Felipe Calderón. Tanto critica al gobierno de López Obrador que todo esto se le olvida. Todo esto que hizo, desapareció una empresa tan importante, ahora sí que de las mejores empresas del país, con muchos empleos. ¿Para qué? Para darle a sus allegados, a la gente que pagó sus campañas, ahora sí que dinero para sus nuevas empresas. Bueno, continuamos, amigos. Los jubilados siguen en su lucha para recuperar sus pensiones. En medio de la tristeza y el abandono han perdido la vida 157 personas.
a quienes se les arrebató sin piedad toda posibilidad de llevar una vida digna para la cual trabajaron más de 29 años. De la noche a la mañana fueron suspendidas sus merecidas pensiones. ¿Cómo ven? Ahí están los datos, amigos. En febrero de 2011, la Cancillería canceló la participación del país en el Año de México en Francia, luego de que el caso de la ciudadana francesa Florence Cassés contrapuso a los presidentes de ambos países. Nicolás Sarkozy solicitaba la extradición de su compatriota Florence después de haber sido arrestada por Genaro García Luna y Cárdenas Palomino durante un montaje transmitido en vivo por Televisa, recalco, amigos, y conducido por Carlos Loret de Mola. ¿Cómo ven, amigos? Así están las cosas. Solicitud a la que Felipe Calderón rotundamente se negó. Si era el derecho de esta persona, amigos, que fuera a regresar a su país. Pero bueno, vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir con el artículo. En agosto de 2011 hubo un atentado al Casino Royal en Monterrey, en el que murieron 52 personas. A casi 8 años de la tragedia siguen las averiguaciones y nadie ha sido procesado. Fallas en las averiguaciones activan las palancas para que la impunidad proteja a los responsables, mientras los familiares de las víctimas siguen esperando justicia, como siempre, amigos. Pero todo esto se va a resolver en el sexenio de López Obrador. Ya empezó a caminar ahora sí que el elefante. Ahora sí que vamos empujándolo, y poco a poco todas estas injusticias se van a resolver, amigos, o cuando menos la gran mayoría. Seguimos. Durante el sexenio de Calderón, la libertad de expresión fue amenazada y silenciada. Fueron asesinados 60 periodistas y hubo más de 10 desapariciones forzadas. El Centro Nacional de Comunicación Social documenta un total de 258 agresiones contra comunicadores durante el último año de gobierno del calderonista, desde asesinatos, desapariciones forzadas hasta amenazas y ataques armados contra instalaciones de los medios. Detalló que el 58% de las agresiones cometidas durante ese año fueron responsabilidad de servidores públicos, sobre todo de agentes de policías municipales y estatales. También se registraron 7 ataques contra instalaciones de medios informativos. Así es, amigos, esto era la libertad de expresión en el periodo de Felipe Calderón. Continuamos para ver qué más trapitos saca esta nota, amigos. Estas agresiones extremas crearon pánico entre los periodistas, obligando a muchos a dejar la profesión debido a que no solo ellos corrían peligro, sino que sus familias eran también expuestas a ser asesinadas. Los periodistas que se atrevían a denunciar actividades ilícitas de políticos entraban directamente al corredor de la muerte. Y cómo no, si no podían decir ni siquiera nada del gobierno, ni siquiera podían voltearlos a ver feo, porque ya había o una amenaza o ya habían consecuencias. Bueno, continuamos. En 2012, Felipe Calderón inauguró orgulloso la Estela de Luz, como ven, para conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Dicho monumento, símbolo perfecto de la corrupción, fue terminado 16 meses después, cuyo costo final fue de 1,400 millones de pesos. 192% más del costo inicial, como siempre. Y ahí está su según Estela de Luz, que no sirve para nada. Nunca sirvió para nada, nomás derrochó el dinero, lo tiró. Pero no lo tiró por accidente. Recordemos que todas estas cosas las hacen solamente para justificar lo que se llevan, amigos. Bueno, continuamos. El legado que jamás reconocerá Felipe Calderón Hinojosa es que en cualquier lugar, en cualquier momento, puede convertirse en un hecho colateral. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa no recuerda su propia historia, su violencia y sangrienta presidencia. Así es, amigos. Felipe Calderón fue un asco de presidente.
es un asco de persona y lo va a seguir siendo. Toda la vida se la ha pasado viviendo del erario público. Ahora que le quitan su pensión, que ya no hay impunidad, que se están investigando las cosas, ¿qué es lo que pasa? Anda vuelto loco atacando al gobierno de López Obrador cuando no tiene cara, ni siquiera para darle la cara a ningún mexicano. No digo al presidente, a ningún mexicano. Sale mucho de verle a los mexicanos. Que de buenas que sigue vivo, porque muchas personas salieron afectadas. Muchas personas ahora sí que tuvieron desapariciones de sus familiares, asesinaron a muchos de ellos, y este señor jamás hizo nada. Así como lo ven, con su carita de estúpido, tiene el alma negra, tiene ahora sí que no tiene madre este señor, amigos. Bueno, por este video eso es todo, amigos. Los invito a que se suscriban, compartan, denle like al video. Recuerden, amigos, que en este su canal subimos videos todos los días. Disculpen por haberme exaltado en este video, amigos, pero sinceramente da coraje volver a recordar todas las fechorías que se cometieron durante el gobierno de Felipe Calderón. Que pasen buenas tardes, amigos, buenos días, buenas noches. Bye.